temas que son no solamente interesantes, sino también actuales, porque la transformación que vivimos también está sucediendo en otras dimensiones y por lo tanto lo están viviendo también estos seres intraterrenos. ¿Estos seres están desde tiempos ancestrales, Mariel? Sí, ellos existen en una realidad paralela y son parte de la naturaleza de la creación. Por lo tanto, comparten similitudes con lo que nosotros somos, la raza humana, y también algo que muchas veces no se conoce, que es un paralelismo en la evolución. Esto significa que estamos entrelazados y que unos aprendemos de otros. Y en lo mismo que sucede aquí en nuestra civilización, que tenemos personas que tienen un mayor conocimiento, un mayor desarrollo en su parte espiritual, en las dimensiones paralelas, o nosotros las llamamos intraterrenas, estas dimensiones también existen seres con distintos niveles de conciencia y jerarquías. Ahora, Mariel, ellos, me lo mencionan, que están en dimensiones paralelas, pero de manera física los podemos nosotros ver, es decir, nosotros podemos visualizarlos, o tiene que estar uno en un cierto nivel de conciencia para entonces tener un contacto con ellos. Sí, mira, para poder entender esto que a veces es tan difícil, porque mucho se ha hablado no solamente de los seres intraterrenos, sino también de los ángeles y de qué función tienen con la humanidad, es poder entender que cuando sucede esto que nosotros conocemos como la creación del universo material, la creación de los mundos, de la naturaleza misma de esta tierra, se crean en realidad desde el comienzo dos mundos paralelos. Y un mundo es este que conocemos como el mundo material, visible, que podemos ver y tocar, y otro mundo que es un mundo invisible, que es paralelo a esto, que está interpenetrando este mismo espacio que nosotros vivimos, pero con una naturaleza invisible para nosotros. Esa naturaleza invisible siempre la hemos denominado espiritual, pero en realidad la connotación de la existencia de estos mundos, aportan otro tipo de elementos, porque en realidad aportan los elementos del conocimiento del origen de cómo es nuestra naturaleza humana, porque fuimos creados de una manera en común. De hecho, muchos de los seres humanos que están encarnados aquí en la Tierra vienen de esos mundos invisibles, y muchos seres de esos mundos invisibles en algún momento han estado encarnados en esta Tierra. Los pueblos originarios de todo el planeta han llamado a estos ancestros que ellos tenían, familias, el linaje ancestral, como los seres que todavía seguían viviendo, seguían existiendo en esta tierra invisible, o en estos cielos que nosotros, o muchos escritores hablan sobre esto, sobre todo los escritores que se dedican a definir los mundos celestiales o angélicos. Y cuando ellos decían que sus ancestros todavía convivían con ellos y por eso los veneraban, los honraban y eran parte de su familia, todavía actualmente esto se sigue tomando como tradición en muchas culturas. Es porque ellos conocían en realidad el origen de donde partimos todos nosotros, que son los mundos invisibles, que son los mundos celestiales o cielos. Nuestra naturaleza original es una naturaleza que nosotros llamamos espiritual, porque en realidad existimos realmente en un universo que es material, y el universo espiritual queda a partir de la séptima dimensión, según los maestros. A partir de la séptima dimensión empiezan los mundos universales o dimensiones universales, y de ese lugar es de donde vienen estos maestros que nosotros llamamos estelares,
con un conocimiento mucho más profundo de lo que es la conciencia divina. Mariel, ellos, como lo estás también mencionando, ¿tienen que ver o hay alguna relación con los mundos subterráneos? No, o sea, me refiero a subterráneos en la parte de que se ha hablado desde hace mucho tiempo de que hay civilizaciones que están en el interior de la Tierra. Entre ellos se habla que siguen todavía los mayas y otras civilizaciones. ¿Tiene alguna relación con estos seres intraterrenales? Lo que yo voy a comentar primero, antes de responderte esta pregunta, sí, es algo que nos consultaban nuestros amigos cuando nos hacían estas preguntas de, bueno, quiénes eran ellos o por qué estaban aquí. Y en realidad, los seres estelares, tanto positivos como aquellos supuestamente negativos, que en realidad son seres que tienen más desarrollo de su parte mental y carecen de emociones, que por ahí tienen su propio proceso de evolución, pero que les es permitido ingresar a esta tierra porque respetan la naturaleza del planeta y lo cuidan. Entonces esa es la condición de poder estar en este planeta. Los seres estelares tienen conocimiento de la existencia de los mundos intraterrenos físicos. Estas civilizaciones han tenido colonias, están regresando esas colonias y son civilizaciones y razas que tienen cuerpo físico, pero su evolución es superior a la nuestra. De hecho, esta raza humana es considerada como la que tiene menor desarrollo en su evolución. Está en su estadio más bajo. Por lo tanto, nos es difícil poder tener conocimiento de ese otro tipo de naturalezas o de orígenes. Pero estos seres, tanto estelares como los intraterrenos, que tienen ya una conciencia de cuarta y quinta dimensión, también conocen a los ángeles, a lo que nosotros conocemos y llamamos como seres espirituales. Y los seres espirituales tienen conocimiento de los seres estelares. De hecho, muchas veces trabajan en conjunto. Por eso hay mucha gente que tiene sueños. Es el nivel de contacto, el primer nivel de contacto que tanto intraterrenos como maestros de dimensiones superiores, ya sea intraterrenos o estelares, es a través de los sueños. Y por eso es importante empezar a recordar lo que soñamos, empezar a observar todo lo que hacemos durante el día, a registrar y tener conciencia de todos nuestros actos, porque en este momento esas realidades se están manifestando cada vez más. Y a través de esos llamados o contactos, ellos lo que van a hacer es transmitirnos un conocimiento de ese origen del cual partimos, de esa realidad que en realidad nosotros sentimos que está del otro lado, que desconocemos y que forma parte de este planeta, de este mundo que habitamos. Así es, amigos, regresamos aquí en Al Caer la Noche, enlazados con Mariel Romero, escritora y angeloterapeuta hasta Buenos Aires, Argentina, con ese tema de seres intraterrestres. Mariel, ahorita que mencionabas como esta realidad, como aparte, se me vino a la mente, no sé si has tenido tu oportunidad de leer uno o varios libros de un escritor que, bueno, ya falleció, y él en vida también era antropólogo, y él se llama Carlos Castaneda. Carlos Castaneda hace una investigación respecto a el chamanismo que se desarrolla aquí en nuestro país, aquí en México y específicamente en el estado de Sonora, a través de la investigación de el uso del peyote, y ahí conoce a un chamán, y este chamán le hace ver esto que nos estás mencionando, el hecho de tener una relación paralela con otros seres, con otra dimensión, con otra evolución,
y que por tanto nosotros también podemos traspasar a esta zona siempre y cuando tengamos una conciencia más elevada. Sí, claro, por supuesto que he escuchado de ese autor, pero lo que he tratado de hacer siempre, Carlos, es seguir una línea sin o con el menor contacto posible con otros autores u otros contactados, porque a partir de que comienza a sucederme esta relación con estos seres, lo que hago es empezar a registrar y a tener como mayor enfoque en estas experiencias, sobre todo para no generar distorsiones, que eso es lo más común cuando uno empieza a seguir a distintos escritores, autores, contactados o investigadores. Trato de seguir una línea propia. Lo que sí es verdad que esto que vos mencionás es en realidad un conocimiento de todas las culturas antiguas que tenían, como yo te decía antes, una relación directa con ese mundo ancestral, un contacto directo con ese mundo invisible. Era parte de ellos. Por eso hay cosas que cuando se trata de investigar culturas que son muy alejadas a nuestro tiempo actual, nos es difícil comprender porque nosotros perdimos la percepción de ese espacio. Hemos apagado nuestros sentidos, nos hemos dedicado exclusivamente a este mundo tridimensional y de alguna manera hemos perdido también ese rumbo. La interrelación de estas razas, de estos seres intraterrenos, nosotros tenemos que empezar a considerar que en realidad son hermandades, son humanidades como las nuestras. También existen seres y otro tipo de entidades, pero en realidad estos maestros son humanos como nosotros, porque hoy ya dijimos que del mismo lugar donde ellos existen actualmente, probablemente nosotros vamos a regresar y de esos mundos vamos a volver a encarnar. Por lo tanto, son humanidades intraterrenas que tienen contacto y se relacionan con humanidades extraplanetarias. Y en este momento, ambas humanidades están trabajando en conjunto. Y hace unos años atrás, lo que hicieron es reafirmar la alianza y el trabajo que se está gestando para esta humanidad de poder unir las tres humanidades, la intraterrena, nosotros que somos consideradas la humanidad de superficie, y la estelar. Claro. Fíjate, Mariel, que aquí me preguntan, dice Norma Ríos, dice, ¿cómo puedo distinguir a un ser intraterrenal? En estos mundos, que son mundos materiales pero invisibles, que están separados del nuestro por puertas dimensionales, que actualmente se están empezando a abrir, incluso muchas veces no tenemos conciencia de que nosotros mismos podemos tener la posibilidad de abrir estos portales. Existen diversos tipos de seres, que nosotros muchas veces los llamamos como jerarquías. Están estos pueblos ancestrales, nuestros ancestros, están los maestros que viven en lo que nosotros conocemos como los templos etéricos. Esos templos etéricos realmente existen. Están también en la conexión con lo que se conoce como Shambhala. Entonces, primero, para poder hacer un reconocimiento de cualquier ser que se acerca a nosotros, necesitamos nosotros desarrollarnos, que es esto lo que comentábamos la vez pasada. Pero aún así, sin tener conocimiento de lo que nosotros tenemos delante nuestro, sea un ángel, sea un duende o un ser intraterreno, nuestra sabiduría del cuerpo humano, porque nuestro cuerpo humano tiene miles de años de evolución, entonces tiene sabiduría, tiene conocimiento y percibe, por más que
nosotros nos hayamos olvidado de cómo es tener la relación con la naturaleza, porque en definitiva es eso, es relacionarnos con la naturaleza de otro ser, con nuestra propia naturaleza. Las personas me están preguntando y me están comentando de que muchas veces tienen miedo. Hay personas que están empezando a tener, incluso son las menos, ataques de pánico, porque sin razón alguna empiezan a experimentar y a tener miedo. Entonces hoy quería detenerme un poquito en esto, porque en realidad cuando hay desconocimiento hay miedo. Cuando nosotros o nuestro cuerpo físico no puede determinar con qué energía se está conectando, lo primero que surge es el miedo. Pero hay otra parte, otra fase de esta especie de miedo que en realidad no lo podemos definir, porque en realidad no sabemos bien qué nos está pasando, porque muchas veces la sensación de miedo se confunde con mareos, se confunde con una sensación de caída, porque nuestros cuerpos astrales se están despertando. Entonces, al volver a nuestro cuerpo físico, tenemos esa sensación de que caemos a nuestro cuerpo físico, y muchos lo interpretan como miedo. Pero nuestros maestros, nuestros ángeles, nuestro ángel guardián, lo que hace es estar atentos a todas estas sensaciones y percepciones que se despiertan para poder guiarnos en el proceso de apertura. Porque hoy hablábamos de las puertas, que todas estas dimensiones están separadas por puertas dimensionales que muchas veces a través de nuestra conciencia podemos abrir, a través de nuestros sueños. En la charla anterior habíamos dicho que en 2014 justamente se terminaron de perfeccionar los portales dimensionales de la Tierra. Y si nosotros decimos que las puertas dimensionales de la Tierra se perfeccionaron para conectarse con el universo, tenemos que considerar que nosotros somos un portal vivo, porque el ser humano es multidimensional. Por lo tanto, nosotros también nos estamos perfeccionando para poder ingresar a nuevas dimensiones, a nuevos estados del ser. Entonces, ¿qué es lo que hacen nuestros guías? Están controlándonos para poder utilizar las sensaciones que nos provoca todo lo nuevo, todo lo que percibimos como nuevo, todo lo que se va despertando en nosotros, para probarnos. Y siempre ellos utilizan 4 tipos de pruebas para permitirnos o no acceder a un nuevo conocimiento, porque en el universo nada se regala, o sea, todo se logra y todo se tiene y llega a uno por merecimiento, ya sean las cosas positivas como las aparentemente negativas. Todo traen, dicen los maestros, un aprendizaje. Y esas pruebas, dentro de esas pruebas está justamente la prueba del miedo. Claro. Quiere decir que muchas veces, si nosotros tenemos el coraje suficiente de decirnos a nosotros mismos, con el desarrollo de nuestra voluntad, que como seres completos que somos y hemos sido creados, como hijos divinos, como teniendo la posibilidad de ser creadores, de tener conciencia de que el miedo en realidad es algo que estamos proyectando hacia lo desconocido. Es algo que nosotros mismos lo creamos. Cuando nosotros nos asentamos en ese ser que somos, que es sabio, que está transitando esta vida en un cuerpo que tiene también miles de años de evolución, que tiene impregnados en el ADN toda la memoria genética de miles y miles, millones y millones de experiencias vividas. Entonces, solo centrarse en el corazón hace que empecemos a dejar de tener miedo, empecemos a superar las 4 pruebas que nos pone el universo y en las cuales también nos guían nuestros propios maestros internos. Las 4 pruebas son a través de 4 elementos: unas pruebas de las emociones,
las pruebas del poder tener la fortaleza y la fe, el desarrollo de la voluntad, y también la apertura espiritual, el poder activar nuestro poder interno. Entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar a tener más conocimiento de aquello que tenemos delante nuestro. Por eso es un buen mensaje que necesitamos transmitir, no solamente para saber qué es lo que tenemos delante nuestro corazón, nuestro cuerpo físico en general responde relajándose a todos los seres que son de frecuencia espiritual. Sentimos una sensación de bienestar muy grande, sentimos paz, sentimos conexión. En cambio, cuando hay un ser de dimensiones más bajas, lo que nosotros sentimos es irritación, sí. Sentimos malestar, una sensación de rechazo muy grande. También puede ser miedo, pero en realidad el miedo, dicen nuestros maestros, que no hay que tenerlo en ninguna circunstancia, porque nosotros no tenemos absolutamente nada que temer. Amigos, regresamos aquí en Al Caer la Noche, seguimos enlazados con Mariel Romero hasta Buenos Aires, Argentina, con este tema de seres intraterrestres. Mariel, también estos seres están aquí con el objetivo de apoyarnos, ayudarnos, seguir evolucionando. Ese también es el objetivo, al igual que seres celestiales o cósmicos. Sí, mira, Carlos, en realidad ellos no están para ayudarnos. En realidad ellos tienen la conciencia de que el servicio es lo más importante para todo ser consciente. Es el camino que les permite seguir aprendiendo, seguir creciendo y en última instancia evolucionar. En realidad estos seres existen porque son ellos parte de la naturaleza, al igual que nosotros somos parte de la naturaleza. La única diferencia es que en este planeta, nosotros en nuestra civilización, en la raza planetaria que conformamos todos nosotros aquí en la superficie, tenemos un nivel de conciencia muy reducido. Eso significa que no tenemos desarrolladas nuestras cualidades psíquicas, tenemos un pobre desarrollo de nuestra capacidad mental, no tenemos desarrolladas nuestros dones espirituales, y eso hace que todo eso funcione como una especie de bloqueo a la realidad y al sentido de lo que nosotros somos. Entonces, no es que no se nos permite, esta humanidad no es que esté controlada para que no evolucione, no, sino que nosotros mismos hemos hecho un proceso de involución, nos hemos dejado de lado las cosas importantes y nos hemos retrasado en nuestra evolución. Es como cuando uno no utiliza algún músculo del cuerpo, se termina atrofiando. Exactamente. Entonces, en nuestro nivel de conciencia sucedió eso, y en algún momento de la historia de la humanidad nos desconectamos del origen, y el origen representa todo lo ancestral, toda nuestra línea ancestral de conocimiento. Por lo tanto, quedamos sin ese eslabón. Y en algún momento, un contactado muy conocido dijo que la historia de la humanidad no tenía sentido sin la historia extraterrestre, que estaba realmente ligada a la historia de la humanidad. Pero yo tengo que decir también que la historia de la humanidad, de esta humanidad, tampoco tiene sentido sin su eslabón intraterrestre, sin su contacto con lo ancestral. Y es eso lo que nos falta. Por eso de ello surgió el reinicio de la nueva alianza, que es el acercamiento de estas humanidades, porque
la conciencia suprema los está permitiendo que las condiciones naturales se den para que la comunicación fluya, y con esa comunicación empecemos nuevamente a recordar, porque en realidad no somos distintos a ellos. De hecho, descendemos de ellos, o sea, son nuestros hermanos, somos parte de la misma familia, no hay una división. Lo que pasa que, como todo en la naturaleza, muchas personas se confunden, no solamente por el exceso de información, porque lo que estos maestros dicen, que hay mucha gente que va a empezar a despertar, pero que no todos van a tener una guía cierta de lo que es el conocimiento de estas realidades, ni tampoco van a tener una guía cierta de los mensajes que ellos realmente quieren darnos. Entonces va a haber un tiempo de gran confusión si nosotros no nos desarrollamos. Yo creo que el enfoque es desarrollarnos, no solamente abrir el corazón. Creo que abrir el corazón es parte del desarrollo de todos los demás sentidos perceptivos que posee el ser humano. Entonces ahí es donde nosotros vamos a poder empezar a ir, a caminar hacia el lugar que realmente merecemos estar. Porque de hecho ellos están muy preocupados por nosotros. O sea, estos maestros que son parte de ese gobierno positivo, que son parte natural de otras dimensiones espirituales o más sutiles, están preocupados porque el nivel al que hemos caído, porque realmente hemos descendido en vez de evolucionar, es muy grande. Y hay algo que se nos olvidó en este proceso de cómo es vivir esta vida, que es que a todas las humanidades se les permite estar en el planeta siempre y cuando mantengan el equilibrio. Y es justamente lo que hemos perdido. Claro. Y no solamente el equilibrio con la naturaleza, sino el equilibrio en cuanto a la cantidad de seres que pueden estar viviendo en este planeta. Y eso es una de las cosas que más vamos a sufrir de aquí en adelante, por ser la cantidad de seres humanos que somos actualmente. Vamos a tener los problemas incluso que estamos teniendo ahora, donde en las grandes orbes es muy difícil de sanear este tema del virus y de la pandemia. Oye, Mariel, y ahorita que estás mencionando esta parte que en vez de evolucionar o de dar en este proceso de evolución, se me vino inmediatamente a la mente las antiguas civilizaciones terrestres, es decir, los egipcios, los mayas, los atlantes, que llevaban todo un nivel de conciencia más elevado, iban en una evolución, y yo me imagino, y también esto es una pregunta, yo me imagino que ellos también tenían relaciones con estos seres intraterrestres, y de repente hay un bache en la historia de la humanidad en donde algo pasa que en vez de seguir abriendo conciencia o tener más evolución, pues dimos un retroceso, ¿no? Sí, en realidad se dice, se sabe, se comunica que las civilizaciones con mayor desarrollo tecnológico son las más pobres espiritualmente, que las civilizaciones que para el universo son civilizaciones avanzadas, son civilizaciones que prácticamente no dejan ninguna huella en lo que es la naturaleza de los planetas. De hecho, si hay planetas que se piensan que están deshabitados, es porque en realidad la mayor parte de las civilizaciones viven intraterrenamente, o sea, tienen colonias por debajo de la Tierra, por varios motivos. Uno de ellos es porque el contacto con la energía de la Tierra hace que la misma Tierra proteja a esos seres. E incluso pueden llegar a vivir mucho más tiempo que el humano promedio, por esa razón. Y la naturaleza, o la razón, mejor dicho, de por qué ellos conocen a los ángeles o a los maestros espirituales,
es porque en realidad que ellos están definitivamente despiertos, o sea, no han perdido la conexión ancestral, no han perdido la conexión con su origen, o sea, ellos saben de dónde vienen, saben hacia dónde van, como tienen un alto nivel espiritual pueden utilizar las energías hiperdimensionales y con esas energías pueden entonces construir, por ejemplo, ciudades o naves o lo que ellos quieran, no solamente en una dimensión, sino en varias dimensiones a la vez. Entonces ellos tienen ya de por sí un nivel de conciencia muy grande, y parte de ese nivel de conciencia que yo diría que son despiertos, son seres que están despiertos, van a empezar a encarnar como niños en esta humanidad, porque van a ser las semillas de estas civilizaciones del futuro. Por eso nosotros en pocos años vamos a ver que los niños desde muy pequeñitos van a tener esa conciencia despierta, no van a perder el recuerdo y no son los que van a ser encargados de enseñarnos cómo manejarnos en el nuevo mundo con estas nuevas energías. Cuando nosotros mencionábamos que la naturaleza de estos seres es tener una conciencia despierta, es decir, no haber olvidado ni su origen, de quiénes son, de por qué están existiendo en esos mundos sutiles, dimensionales. Su meta, dijimos hoy, es el servicio. Ellos tienen conciencia de que a través del servicio, a través de la entrega, hacen una real colaboración a lo que nosotros llamamos vida. Por lo tanto, si ellos conocen las leyes que han sido creadas, también conocen a quien lo creó. Ahora bien, nosotros hablamos hoy que hay distintas jerarquías, así como hay ángeles que son de esta tierra, también hay ángeles que vienen del universo profundo a traer el conocimiento de esta conciencia suprema o de lo que llamamos como Dios, y viene a equilibrar, a traer instrucciones, mensajes. De hecho, los seres universales tienen reuniones periódicas con los maestros de intraterrenos para elaborar planes de servicio hacia la humanidad. Eso siempre ha existido y a nosotros siempre nos han llegado esa memoria de poder reconocer el trabajo de ellos. Gracias a ellos está, como decían los maestros orientales, el movimiento, la gran rueda espiritual, ¿no? Y cuando yo me refiero a que ellos tienen conocimiento de la vida, tienen conocimiento del Creador, cuando los escuchamos a través de los mensajes o de los contactos, ellos se refieren particularmente al Padre, a nuestro Padre, así lo manifiestan ellos, pero también nombran a algo más. Ellos dicen que todo el trabajo que nuestro Padre les encomienda realizar aquí en la tierra, en servicio, en ayuda a la vida, en servicio a la humanidad, es también para poder perfeccionarse y poder llegar a lo que ellos denominan la conciencia del Hijo del Hombre. Entonces, en definitiva, el trabajo de evolución y de perfeccionamiento, de poder ordenarse dentro de la vida, de conocer las leyes espirituales, es poder llegar a alcanzar la conciencia del Hijo del Hombre, porque el hombre para ellos simboliza la perfección. Y ahí es un signo, es una clave que yo me voy a detener ahí para que puedan meditarlo, que puedan reflexionarlo. Y ya hemos dicho mucho.
Mariel, alguien por ahí aquí también me estaba diciendo que lógicamente le encantaría pues conocerlos. Tú ahorita mencionabas desde el principio del programa esta relación que se tiene con ellos desde tiempos ancestrales. A veces, lógicamente no los vemos porque viven en otra dimensión, pero es posible poderlos, es posible tener contacto con ellos y en algún momento visualizarlos. ¿Estamos preparados? Te hago la pregunta de si estamos preparados porque hay muchas personas que dicen, bueno, a mí me gustaría ver un ser extraterrestre, y lo acabas de decir también hace ratito, pero me da miedo, porque también nos han puesto una imagen de seres destructores, de seres que parece que nos van a conquistar o nos van a invadir, más que seres que también traen otro tipo de mensajes. Sí, es verdad. Bueno, justamente ahí está el tema de la superación y del autorreconocimiento de quienes somos. El otro día nosotros planteábamos el hecho de que autoconocerse es también conocer a Dios, o sea, conocer la naturaleza de quienes somos, es acercarnos a quien nos creó, porque estamos hechos a su semejanza. Y el miedo es algo que es lo que más detiene al ser humano en su propio crecimiento y evolución. Y es lo que genera aquello que los maestros nombran como los errores de conciencia, que serían aquellas cosas que nos desvían de la verdad, aquellas cosas que también nos duermen y evitan que seamos capaces de desarrollarnos en nuestra real naturaleza, en perfeccionarnos y despertar esas capacidades. Entonces, cuando nosotros nos referimos muchas veces a el miedo, justamente ya si tengo miedo no voy a poder comunicarme ni ver nada, porque nuestra mente tiene la capacidad de crear, y aquello que afirmamos es lo que sucede. Si yo digo tengo miedo a ver, no voy a ver. Y cuando digo yo quiero ver, pero no veo, en realidad el universo nos está diciendo que para poder percibir el entorno multidimensional, yo no tengo que ver o escuchar, tengo que primero sentir. Claro. Si yo soy capaz de sentir, entonces ahí también voy a estar viendo, porque para nuestra capacidad de percepción, nuestra mente decodifica, no decodifica un solo sentido, decodifica todos a la vez. No sé si me explico. Sí, claro. Quiere decir que si yo estoy sintiendo algo, también lo estoy viendo. Sí, claro, por supuesto, porque ya están los canales de percepción conectados abiertos, directamente, ¿no? Exactamente. Entonces, muchas veces lo que tenemos que animarnos es a sentir. Y nosotros, en décadas anteriores, hemos estado educados para dejar de sentir, justamente. Claro, exactamente. Para obligarnos a pensar o a razonar más que a sentir. Y es ahí donde tenemos que generar el equilibrio, porque una vez que nosotros nos atrevemos a escuchar lo que dice nuestro cuerpo, lo que dicen nuestras emociones, lo que podemos sanar a través del sentir, bueno, entonces ahí se van a abrir esos canales perceptivos que en definitiva, a través de nuestro corazón, que es el órgano más preparado, habíamos comentado el otro día, para entender la multidimensionalidad, para poder comprender el idioma del universo. Mientras más desarrollemos un corazón sano, capaz de poder sentir, los maestros dirían, todo lo que está vivo a la vida, entonces mejor vamos a poder percibir estos seres. Que de hecho, yo cuando doy mis talleres, por ejemplo, y enseño a conectarse con los ángeles,
le digo a las personas, yo no les voy a enseñar algo que ustedes no sepan. Lo que vamos a hacer con nuestras prácticas y las meditaciones es ayudar a que ustedes mismos se den cuenta que lo que van a sentir a través de las prácticas, en algún momento lo sintieron. Entonces, despertar a estas realidades va a ser, en definitiva, ponerle nombre a lo que ustedes ya conocen. Y es eso, Carlos, en realidad. Cuando nosotros empezamos a percibir primero nuestro mundo interno, nos vamos a dar cuenta que siempre hemos estado relacionados con estos guías, con estos seres y con estos maestros. Claro. Siempre han estado ahí. Mariel, pues te quiero agradecer este gran mensaje que nos acabas de dejar en este programa. Como siempre, honrados de tenerte aquí desde esta forma virtual, pero bueno, pues aquí estamos para que podamos hacer más programas, seguir platicando contigo. Para todas las personas que nos están escuchando y que están interesadas en acercarse contigo, ¿cómo lo pueden hacer a través de las redes sociales? Sí, a través de mi muro en Facebook me pueden buscar como Mariel M. Romero, y también en mi canal de YouTube como En el Reino de los Ángeles. Ahí pueden encontrar información al respecto de estos temas que tratamos. Perfecto, Mariel, te mando un fuerte abrazo, bendiciones, y estamos ahí pendientes para otro programa más. Muchísimas gracias, y gracias también a todas las radioescuchas y que nos están sintonizando desde Buenos Aires, Argentina, y de otras partes también del mundo. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Un abrazo fraternal para vos y para toda tu gente, y hasta pronto. Muchísimas gracias, Mariel Romero.